Buenas tardes a todos los oyentes. El tema del cual hablaré hoy es sobre la educación bancaria. Es un instrumento de la opresión porque pretende una educación bancaria. Puede despertar la reacción de los oprimidos porque aún oculta el conocimiento acumulado en los depósitos, pone en evidencia las contradicciones. No obstante, un educador humanista revolucionario no debería confiarse de esta posibilidad, sino identificarse con lo educando y orientarse a la liberación de ambos, transformar la mentalidad de los educando y no la situación en la que se encuentran. Características de la educación bancaria. Algunas de las características de la educación bancaria, según Paulo Freire, son las siguientes. El educador es siempre el que educa, el educando el que es educado. El educador es quien sabe, lo educando quienes no saben. El educador es quien piensa, el sujeto del proceso. Los educando son los objetos pensados. El educador es quien habla, los educando quienes escuchan dócilmente. El educador es quien disciplina, lo educando los disciplinados. El educador es quien opta y prescribe su opción, lo educando quienes siguen la prescripción. El educador es quien actúa, lo educando son aquellos que tienen la ilusión de que actúan en la actuación del educador. El educador es quien escoge el contenido pragmático, lo educando a quienes jamás se escuchan, se acomodan a él. El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que se opone antagónicamente a la libertad del educando. Son estos quienes deben adaptarse a las determinaciones de aquel. Finalmente, el educador es el sujeto del proceso, los educando meros objetos. En la educación bancaria, la función de la educación es adaptar al educando al ámbito social, para lo cual se requiere la pasividad en el estudiante y la ascendencia o el control del educador. El educador debe transmitir el mantenimiento de pautas y valores y así la asignación de roles. Es decir, es una educación para la dominación de la sociedad. El estudiante debe recibir estas pautas y valores. Con pasividad, el educando es un receptáculo vacío en el momento de empezar su educación. El educador debe hablar con tono de mando, con autoridad, que el acto debe ser cumplido y debe ser considerado tal como él la muestra, que no puede suceder de otra manera. Debe dar a entender que la negativa a obedecer no es ni siquiera concebible dentro del ambiente de clases. La superioridad es que el maestro tiene sobre los estudiantes debido a su experiencia y a su saber. Ejerce una influencia decisiva a la hora de hacer los depósitos. Educación bancaria se refiere al tipo de instrucción que recibe el individuo, pero de una forma pasiva. Es un simple receptor de conocimiento que emite el educador, quien es el sabio, el que conoce el tema, el que no permite que su educando sea un sujeto activo que explore y reflexione esta manera de educación. Se le conoce como educonductismo, pues es el educador quien conduce el conocimiento. El alumno sabe está ahí para aprender mecánicamente entendido.